Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su charla con Brahma Kumaris. Y esta tarde tenemos el tema comunicación asertiva. Muchas gracias a las personas que se conectan, a las personas que nos siguen. Y ahora de nuevo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su charla con Brahma Kumaris. Esta tarde tenemos el tema comunicación asertiva. Muchas gracias a las personas que se conectan, que organizan su tiempo para compartir este espacio. Y vamos, como siempre, a tener un tiempo de bienestar, a tener un tiempo de fortaleza interior. Es muy simple fortalecerse. Se trata de un pensamiento y ese pensamiento es: voy a crear un estado elevado. Y le invitamos, como siempre, a cuidar la posición del cuerpo, desde el cuerpo, tener la determinación de estar bien, con una posición adecuada para el cuerpo, una posición firme y al mismo tiempo suave, amorosa con el cuerpo. Es para que el cuerpo esté bien. Nos recuerda nuestra condición de soberanía, de realeza, el estar sentado con elegancia, con cuidado. Y dedicamos tiempo a una respiración consciente, inhalando suave y profundamente y concentrando la mente en la respiración, tratando de percibir lo que significa la respiración para este cuerpo. Una vez más, inhalamos, exhalamos, apreciamos la quietud cuando respiramos conscientemente. Hay calma interior con el solo hecho de pensar y sentir la respiración cuando ocurre. Y invitamos al cuerpo a relajarse, nos decidimos a que el cuerpo esté relajado, soltamos tensión. Los temas que quisieran venir a la mente, le aceptamos, le damos la bienvenida y lo diferimos para otro momento. Ahora es un momento para estar con el propio ser, para ser ese ser integral, completo, perfecto, puro, el yo puro. La entidad espiritual, la energía pura espiritual que da vida consciente a este cuerpo. Es el tiempo para percibir, para conectar con esa energía, para conectar con la dimensión espiritual que soy yo. Y me apoyo en una visualización, la imagen de una estrella brillando en el centro de la frente, una estrella pequeña, de una luz clara, suave, y trato que esa imagen sea muy definida.
que sea muy clara la visualización de ese punto de luz, de esa estrella, de esa energía. Y recuerdo que esa energía soy yo, que esa entidad, ese ser es eterno, indestructible, permanente, y que soy como un punto de energía radiante, vibrante, pura. Experimento esas cualidades en mi interior, la eternidad, la pureza, el poder, la fuerza. Eso soy en conciencia de alma. Cuando conecto con mi entidad espiritual, me fortalezco internamente, recordando que soy un alma y recordando mi conexión con el alma suprema. Yo, el ser espiritual, el ser puro, el ser perfecto, el ser que da vida a este cuerpo, conectado con la esencia del universo, con el ser supremo, el océano de amor, el océano de pureza, el océano de paz, la Madre Universal. Y disfruto esa relación con Dios. Yo, el alma, pertenezco a Dios, a la Madre Universal, al símbolo universal de protección, de amor, de cuidado, de bendición que da la Madre. Yo, el alma, disfruto la relación pura, hermosa, con el alma suprema, la Madre Universal. Y ahora termino este tiempo de meditación experimentando mucha gratitud hacia la Madre Universal y hacia todas las madres del mundo. Om Shanti. Bien, Om Shanti, para quien no conocen el término, quiere decir yo soy un ser de paz. Y es una expresión para traer paz. Es un pensamiento elevado, un pensamiento positivo por excelencia que siempre está a nuestra mano. Y bien, vamos a conectar ahora con el tema de hoy, comunicación asertiva. Y vamos a invitar a que cada persona que está conectada se haga una pregunta de evaluación. ¿Cómo estoy en comunicación? ¿Cómo está mi comunicación hoy, en este momento de mi vida? ¿Cómo va mi comunicación? Si me tuviera que dar una puntuación en comunicación, ¿qué puntuación me doy? ¿Y por qué? ¿Qué está funcionando bien? ¿Con qué estoy contenta, contento?
con lo que ocurre en la comunicación conmigo hoy. Y cuando digo hoy no me refiero al día de hoy, sábado, me refiero en este momento de mi vida, porque como que vivimos etapas, entonces en este momento de mi vida, ¿cómo evalúo la comunicación? Y una segunda reflexión es, en este momento de mi vida, ¿qué quisiera lograr en cuanto a comunicación? ¿Cuál es mi propósito en cuanto a comunicación? Entonces, a quedarnos con algunas ideas de valoración, de evaluación de cómo va la comunicación y algún elemento de propósito. ¿Qué quiero lograr en cuanto a comunicación? ¿Y nos comparten? Bueno, yo pienso que lo principal que a mí me gustaría eliminar sería como ese ego o esa disputa que a veces yo tengo con compañeros por ideas, como que siempre quiero imponer mi idea. Es como una competencia esa relación. Ok, Rodolfo, que está aquí presente, nos comparte que quisiera eliminar el ego en la comunicación, esa arrogancia y ese deseo de imponerse en la interacción. Y no sé si alguien más ha compartido a propósito. Entonces, y lo importante es escribirlo o por lo menos pensarlo, tener propósito. Y hay muchos modelos de comunicación. Hemos elegido la comunicación asertiva, pero también les invitamos a explorar con la comunicación compasiva, que es otro enfoque, y tenemos el tiempo preciso para compartir un enfoque y elegimos la comunicación asertiva. El conocer paradigmas de comunicación nos ayuda a ser reflexivos con nuestra comunicación y a ser conscientes y tener propósito y tener criterio y manejarnos con sentido de objetivo con la comunicación. Porque la comunicación es una gran oportunidad. Yo diría que después del pensamiento y el tiempo, el tercer recurso con que contamos los seres humanos para crear bienestar es la comunicación. Y si nos estamos comunicando por comunicarnos, reaccionando, entonces quizás estamos creando mucho malestar a través de la comunicación. Entonces la comunicación es un recurso muy importante, fundamental para determinar la calidad de vida de las personas, porque vivimos constantemente en todos los ambientes comunicándonos. Y comunicándonos fundamentalmente con palabras, aunque como vamos a ver más adelante, no solo con las palabras comunicamos. Entonces vamos a repasar las definiciones de comunicación, a ver la particularidad de la comunicación asertiva, la herramienta que nos aporta la comunicación asertiva, y después vamos a ver nosotros qué es lo que estamos comunicando. Ahí quisiera como que nos quedemos con esto de qué es lo que estoy dando y qué estoy recibiendo en la acción de comunicar y de ser parte del proceso comunicativo. Entonces, comenzando con una definición de comunicación. Entonces, comunicación, nos diría el diccionario, que es el acto de comunicar.
Y comunicar es poner en común, o dicho de otra manera, hacer a otra persona partícipe de algo que se tiene. Y me gusta mucho esa definición porque me viene la pregunta, ¿qué es lo que yo estoy poniendo en común? ¿Qué es lo que yo estoy compartiendo? ¿Qué es lo que yo estoy dando en la comunicación? Y por ende, ¿qué yo estoy recibiendo? Entonces, comunicación es comunicarse es poner en común o hacer a otras personas partícipes de lo que tengo. Ideas, sentimientos, propuestas, análisis, decisiones. Entonces, de esos elementos que están en nuestro interior, hacer a otras personas partícipes. Y lo de asertividad, no hay como una definición única así en español. Yo lo defino como ser afirmativo, ser positivo. Entonces, comunicarse para construir, comunicarse para crear, sería el elemento de la asertividad. Y recordando los elementos de la comunicación, en la comunicación hay un emisor y un receptor. Entonces, en la comunicación jugamos el papel de ser quien emite el mensaje o jugamos el papel de quien recibe el mensaje. Y al analizarnos de la comunicación es bueno que veamos esas dos dimensiones. ¿Cómo soy cuando me estoy yo comunicando? Pero ¿cómo soy cuando soy receptor de la comunicación que otros emiten? Entonces, ¿qué es lo que comunicamos? Un mensaje. Es el tercer elemento de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, que es lo que se comparte. La idea, la propuesta, el sentimiento, la palabra, el contenido. Y ese mensaje también tiene un contexto o situación o referente, un espacio en el que se da la comunicación y una situación que hace posible que la comunicación ocurra. Dos entidades, para que una comunicación se produzca, algún referente en común deben tener. Entonces eso es lo que llaman contexto, y también en algunos enfoques lo llaman referente. Y ese mensaje que está conectado con ese contexto se comunica a través de código. Ha de haber un lenguaje o unos símbolos que significan lo mismo para el emisor y el receptor para que ocurra la comunicación, y un canal por donde circula la comunicación. Cuando la comunicación es presencial, bueno, las ondas del aire son el canal, pero también puede ser el teléfono, puede ser el papel en que llega el mensaje. Entonces, son detalles que es importante tomar en cuenta cuando queremos enfocar de manera integral la comunicación. Y bueno, ¿qué le suma, cuando hablamos de comunicación, qué particularidad le pone la asertividad o la comunicación asertiva? Perdón. Y una particularidad es la integralidad. En la comunicación asertiva, la idea no es solo que digo algo. En la comunicación asertiva, presto atención a la mirada. En la comunicación asertiva, digamos, cuando es presencial, la mayoría de nuestra comunicación o de la mayoría de personas, la comunicación ocurre la mayor cantidad de comunicación ocurre de manera presencial. Entonces, y de manera presencial está un elemento que es muy importante en la comunicación y que nos toca cuidar. Y
Y la comunicación asertiva nos invita a que con nuestra mirada expresar interés. Que la otra persona o las demás personas a través de nuestra mirada sientan que le estamos dando importancia. Y de ahí la idea de mirar al centro de la frente. Y hay un secreto ahí. Es que el centro de la frente es la expresión del ser, es donde se ubica el ser. Entonces, si presto atención a mirar a los ojos, estoy conectando con la esencia de la otra persona. No estoy distraída con algo agregado, cualquier parte del cuerpo o el entorno, sino que estoy centrada, me centro en la mirada. Entonces, que la mirada exprese interés es una propuesta de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva también nos llama la atención sobre el hecho de que, además de la mirada, la postura del cuerpo comunica. Entonces, ¿cuál es mi postura? Y es una postura que exprese fundamentalmente apertura y que exprese también respeto. Entonces, si estoy en una posición descuidada, no estoy expresando ni respeto para el propio cuerpo ni respeto para la otra persona. Pero también hay elementos que son como si mi postura expresa tensión, eso es como estar cerrado, o mi postura expresa apertura. Entonces la postura es parte de la comunicación y alrededor de la postura están los gestos, los movimientos, las manos se usan mucho, unas manos que donde estén la mano y como estén las manos, que sean de apertura, de aceptación también. De hecho, las manos nos ayudan a veces. Hoy hablaba una persona conmigo en la mañana y me decía que alguien que le está apoyando en un proceso le da mucha confianza cuando esta persona siente que ella puede tener angustia o ansiedad, le toca y le hace sentir, le hace como con sus manos, le comunica. Claro que es delicado según sea la interacción, pero los gestos, con los gestos podemos comunicar amabilidad, decir yo estoy contigo, de sentirse apoyado. Entonces los gestos son importantes en la comunicación asertiva. El tono de voz. Y para nosotras, las personas dominicanas, es muy importante el ocuparnos del tono de voz, porque muchas veces nos pasa que cuando nos conectamos con algunas personas de origen extranjero, nos damos cuenta que hablamos gritando, que subimos el tono de voz sin necesidad. Para mí fue como un descubrimiento cuando me tocó relacionarme con personas de origen europeo. Pero ¿por qué yo tengo que hablar tan fuerte? Y como todos y todas hablamos tan fuerte, no nos damos cuenta. Entonces, ese tono de voz, cuando el tono de voz expresa calma, esa calma ayuda a las demás personas y esa calma también ayuda con nuestro autorrespeto. Entonces, el tono de voz no es poquita cosa en la comunicación. Y es bueno que sigamos pautas prácticas para mantener un tono de voz que no sea chillón, como casi lo hemos desarrollado sin darnos cuenta, y es común. Y también en la comunicación asertiva se presta atención a los tiempos de hablar y los tiempos de escuchar. Cuando estoy en una interacción, una comunicación, ¿cuánto tiempo estoy hablando? ¿Cuánto tiempo estoy escuchando? Entonces, hay situaciones específicas. Si estoy dando una conferencia, por ejemplo,
Ahora bien, o si es que alguien me ha pedido una explicación, se supone que hay casos en que el tiempo de la comunicación está muy de un lado, muy del lado del emisor. Sin embargo, en las comunicaciones en la familia, en la comunicación con compañeros de trabajo, en la comunicación con amigos, como que no hay esa carga de la comunicación hacia el emisor, y entonces son buenas oportunidades para ver si hay equilibrio, si nosotros damos espacio para que la otra persona hable, para que el tiempo de escuchar y de hablar sea más o menos equilibrado. Y bueno, definitivamente un punto central de la comunicación asertiva es el contenido de la comunicación, y ahí está la calidad. O sea, también tengo algo que decir, quiero decir algo, quiero compartir algo, quiero hacer a otra persona partícipe de algo. Y para eso me toca elegir palabras, me toca elegir un mensaje. ¿Cuál es la calidad de ese mensaje? Ese mensaje yo lo puedo calificar de elevado. Y esto es lo que quisiéramos llamar la atención, una comunicación que es para elevar, para ayudar. ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es el mensaje que es para elevar? Es aquel mensaje que saca lo mejor de mí y se propone mover lo mejor de la otra persona. Entonces, en mi comunicación cotidiana, yo estoy tomando en cuenta qué es lo que estoy moviendo en mí, si estoy moviendo el diablito o estoy moviendo el angelito. Entonces, en nuestro interior pudiéramos decir, porque muchas veces respondemos con tanta nobleza, con tanta altura, con tanto altruismo, entonces hay un ángel que está dentro y se expresa. Y a veces casi queremos arrollar, como decía Rodolfo, lo que queremos imponer. Entonces, cuando queremos imponer es avasallar, es acabar contigo. Cada vez que queremos imponer nuestro punto de vista, entonces le estamos sacando el diablito. Y en el contenido, claro, hemos visto que no solo en el contenido, y por eso estamos viendo incluso el gesto, la mirada. Ahora, el grueso de la calidad de la comunicación está en cómo se elabora el mensaje, en ese contenido. ¿Y ese contenido es para que se exprese el ángel o ese contenido es para que se exprese el diablito? A todo esto nos invita a prestar atención la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva nos da unos pasos para ayudar a que sea más el ángel que se exprese, para cerrarle la puerta al diablito. Nos sugiere 4 pasos la comunicación asertiva. Bueno, yo los organicé así. Si ustedes van a buscar, si ya tienen experiencia en el tema de comunicación y lo han estudiado, o si la comunicación asertiva o lo quieren estudiar ahora, se van a encontrar otros enfoques, lo pueden encontrar de otra manera, pero estos elementos siempre están presentes. Lo primero es que una postura de observador frente a lo que va a ser el objeto de la comunicación. Una postura de observador o observadora. De hecho, nosotras, las personas de Brahma Kumaris República Dominicana, estamos haciendo una práctica en este momento que llamamos el mantener la conciencia de observador desapegado. Cuando llega una situación ante mí, en lugar de reaccionar, me tomo un tiempo para jugar el rol de observador desapegado. Un observador desapegado quiere entender, primero que todo.
Y cuando me coloco como observador, lo primero que hago, que incluso físicamente tomo distancia, es no sentirme afectado, ni involucrado, ni atacado, ni que es contra mí. Observador, hay una situación que está ocurriendo, déjame entender la situación. Y entonces ese tomar distancia es para abrir el ángulo de visión. Así funciona la visión física, que más lejos que estoy, entonces más elementos puedo ver de la situación, más cerca, menos elementos puedo ver. Entonces, en términos emocionales, si me siento implicado emocionalmente, me quito la posibilidad de ver las diferentes dimensiones, posibilidades, los diferentes elementos de la situación y veo el ataque para mí, o si la emoción es una emoción gratificante o lo que es para mí. Y no veo lo que también me toca ver. Y con eso, aunque me sienta bien en el momento, es un bienestar frágil, vulnerable. Y yo recuerdo en una ocasión que me daba tanta felicidad cada vez que me iba a montar en un carro recién comprado, cuando me iba a montar con esa experiencia, con ese carro, y entonces estaba como esa alegría, y yo me hablaba a mí misma, sí, y también puedo estar feliz sin este carro. Y yo duré más de un año con esa fiebre de carro nuevo, y yo se lo atribuyo a eso, porque yo no me dejaba envolver en esa emoción, la disfrutaba, pero también me prevenía para que eso no se me acabara, y me duró mucho. Entonces, así, aún frente a las situaciones que son gratificantes, nos toca protegernos. ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué mensaje tomamos para nosotros mismos? Porque si me entrego mucho, entonces voy también a decirme, yo necesito este carro para ser feliz, necesito cosas nuevas. Entonces, cuando nos volvemos observadores, nos protegemos de sentirnos afectados negativamente, de sentir que contra mí, pero también cuando la experiencia es satisfactoria, nos protegemos de que esa misma satisfacción sea un factor luego de volverme vulnerable o de volverme dependiente. Entonces, practicar el tomarnos un tiempo de reflexión, un tiempo de entender, un tiempo de poder describir los hechos. Y el observador tiene una característica muy importante, que es que el observador busca entender, comprender, y el observador, desde que entra a juzgar, dejó de ser observador, ya pierde el papel de observador y se convierte en juez. El juez no es un observador, el juez es alguien que tiene que valorar, llegar a una conclusión, llegar a un dictamen. Entonces, nosotros hacemos mucho eso en la comunicación cotidiana, que hacemos el dictamen del juez, severo incluso, sin haber entendido, sin haber visto lo que nos toca ver, sin ver las oportunidades, sin ver la historia, sin ver la explicación. Y entonces, si nosotros queremos que emerja el ángel, nos toca un tiempo de observar antes de dictaminar. Y algo que sigue también en la comunicación asertiva, luego del paso de observador, es el paso de responsabilizarme de mis sentimientos, entender qué estoy sintiendo. Entendí la situación, ahora déjame entender mis sentimientos. Yo, ¿cómo me siento frente a esto? ¿Cómo me posiciono respecto de esto? Y esto nos ayuda mucho en la pregunta que hacía Rodolfo, de que no sea el ego de querer imponer. Porque cuando yo me hago consciente que hay un sentimiento en mí, lo asumo yo, es mi responsabilidad, no es la del otro.
Y en esa comunicación de imponer nos gusta mucho señalar, y tú me haces, y por ti, y juzgar y condenar. Ahora, cuando yo ya sé que hay un sentimiento en mí, yo le quito a la otra persona esa carga y entiendo que es algo que está pasando en mí. Entonces el segundo paso, que es de responsabilizarme de mis sentimientos, y no de lo que me protege esto, es de que injustamente muchas veces en nuestra comunicación le estamos diciendo a los demás por ti, o tú haces esto. Y esto me recuerda mucho una comunicación de las madres cuando los hijos llegan tarde, que no, en realidad no pasamos esa fase de entender mis sentimientos, de aclarar mis sentimientos y entrar en la comunicación. Y vamos a seguir viendo este hecho de las madres cuando los hijos llegan tarde, o puede ser cuando alguien en la familia hace algo que no es lo que se esperaba que hiciera. ¿Cómo se maneja esto de que lo que son nuestros sentimientos se los ponemos a los demás, se los responsabilizamos a los demás? Y voy a seguir con ese ejemplo en las demás sugerencias. El tercer punto que sugiere la comunicación asertiva es entender, darme cuenta cuál es mi necesidad o cuál es mi objetivo, lo podría llamar. Yo que voy a comunicar, y ya que entendí, ya que me di cuenta de mis sentimientos, ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? Y siguiendo con el ejemplo de la madre, que cuando el hijo o la hija llega tarde, lo que va es hacer una descarga emocional, emotiva, a criticar, a quejarse. Sin embargo, lo sabio sería que le exprese un sentimiento cuando no sé de ti, cuando ha pasado la hora o cuando hemos acordado algo, cual sea la situación, y tú no llegas o tú no te comunicas, yo me siento de esta manera, yo me siento angustiada, yo me siento preocupada, yo creo que pudo haberte pasado algo y yo quisiera. Entonces, hay algo que yo quiero, yo no quiero que sea de esa manera. Y entonces yo voy al cuarto paso de la comunicación asertiva, que haga una petición. Entonces, yo me siento de esta manera y yo quisiera, ahí está mi necesidad, yo quisiera estar tranquila. Yo quisiera también estar segura que tú estás en una situación de protección, o yo quisiera poder irme a dormir tranquila. Entonces, y esa es la parte de mi necesidad, entonces a mí me gustaría que hiciéramos un acuerdo, que cuando tú vas a llegar tarde o cuando pase esto. Bueno, y ahí entra también un elemento que no es de la comunicación asertiva, sino de la comunicación compasiva, que en ese paso entre mi necesidad y la petición, la comunicación compasiva inserta cuál es la perspectiva del otro. Yo me siento así y yo quisiera sentirme de esta manera. ¿Y tú qué piensas? Y me parece muy interesante que integremos, que hagamos una mezcla. Es muy interesante en ese momento, llegado ese momento, entonces, como saber, y la otra persona qué piensa, qué siente, porque ahí también está el tema de respeto y de derechos. En mi petición, ¿a qué yo tengo derecho? Muchas veces estamos demandando, nuestra comunicación se orienta a demandar de las demás personas lo que no tenemos derecho a esperar. Y muchas veces queremos que las personas cambien cuando el cambio nos toca hacer a nosotros. Y vuelvo al ejemplo de la madre. La madre que se preocupa cuando el hijo o la hija están fuera tarde, cuando no han llegado. Yo tengo la convicción
que la confianza de una madre tiene impacto en la situación de los hijos. Y cuando una madre se está preocupando, le está creando una situación de negatividad, de riesgo, de peligro a los hijos. Entonces, yo pienso que tan importante como que los hijos tengan la delicadeza, el detalle de informar, es que las madres y los padres, y hay padres que también que también entran en esa situación, es más propio de las madres, pero sé que también hay padres que le pasa eso, darse cuenta que puede hacer otra cosa que no sea pensar que le va a pasar algo, y que como está esta sociedad, porque le está creando una vibración negativa. Y entonces, en esto de querer, antes de hacerle la petición, creo como que lo que me da el derecho a hacer la petición es que yo cumplí el deber, yo hice mi esfuerzo de transformar ese sentimiento, ese pensamiento catastrófico de que le va a pasar algo, porque yo puedo confiar de que mi hijo, mi hija se sabe cuidar. Además que yo le he enseñado a cuidar, yo he tomado mi tiempo de crear, de construir valores, y si no lo he tomado, entonces bueno, me toca, en lugar de preocuparme, conversar con ellos, qué piensan sobre su integridad física, cómo lo manejan. Entonces, este punto entre encontrar mi necesidad y hacer la petición, nos toca ser muy sabios para que salga el ángel que construye, que da felicidad, el ángel que da fuerza, que da poder, y no salga el diablito que condena, y el diablito que exige, y el diablito que pone a la otra persona en actitud de molestar, le saca el otro diablito, porque hay un secreto también con el ángel y el diablito. Cuando nosotros sacamos nuestro ángel, estamos invitando al ángel de las demás personas con que estamos interactuando. Y cuando nosotros sacamos el diablito, también estamos alando al diablito de la otra persona. Entonces, cuando nosotros no seguimos esos pasos y en lugar de observar, condenamos, y en lugar de entender nuestros sentimientos, dejamos que ellos nos manejen, y el sentimiento de dolor que experimenté con el miedo lo vuelvo entonces un sentimiento de ira y de agresión contra la otra persona, cuando no me hago consciente que soy yo que quiero que cambie algo, que no es la persona que le voy a exigir. Y me sigue gustando mucho el ejemplo del hijo, cuando no, o sea, eso quizás ni le interesa a él, es a mí que me interesa, darme cuenta que soy yo, que estoy, entonces me salto todo esto y avasallo. Y pudiera también ser, quizás pudiéramos hacer el proceso con la pregunta que nos hacía Rodolfo del observador, frente cuando estoy comunicándome con un amigo en una interacción. ¿A qué me lleva la observación? La observación me lleva a entender y a aprender. Y la actitud de aprender me conecta con la humildad. Entonces, ya voy quitándole al ego, porque yo estoy en una actitud de observar y de entender. Y el segundo elemento, que es responsabilizarme de mis sentimientos, si entro en contacto con cuál es mi estado interior, cuál es mi experiencia, ya yo no solo voy a comunicar conceptos del sabio, voy a ser una persona empática que comunica sentimientos. Y si soy consciente de mi necesidad, si yo necesito algo, y ya en ese marco de humildad y de empatía,
esa necesidad cuando llegue el momento de, o sea, puedo ser amoroso y darme cuenta, ¿lo necesito realmente? ¿Lo tengo que pedir? Y pudiera ser que me dé cuenta que no tengo que pedir eso, que no tengo que hacer ninguna solicitud y que quizá en cambio puedo dar algo. Pero si de todas maneras entiendo que me toca hacer la solicitud, va a ser diferente que si no hago este proceso. No cuido, no observo, no cuido los sentimientos, no soy consciente que estoy demandando algo y si tengo derecho. Entonces, creo que para cualquier situación que querramos mejorar la comunicación, estos pasos de la comunicación asertiva complementada con la comunicación compasiva, observar para entender, hacerme consciente de mis sentimientos, hacerme consciente de qué es lo que quiero. Y aquí va el paso cuarto que entramos de la comunicación compasiva: consultar qué quiere la otra persona. Y entonces buscar, el quinto paso sería podría ser una petición, pero podría ser un acuerdo. ¿Qué acuerdo podemos hacer? Porque ya estamos viendo, estos son mis sentimientos y esto es lo que yo quisiera que pase. ¿Tú qué quieres que pase? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ya se cambia de dar un mandato a colaborar juntos para algo, para un propósito. Entonces, cojamos, quizá no todos juntos a la vez, pero vayamos dándole importancia y comencemos con el observador, con observar y entender antes de responder, para que podamos responder realmente y no reaccionar. Y bueno, desde la perspectiva espiritual, un complemento de la comunicación es que nos hagamos, o sea, yo invito, voy a agregar una tercera pregunta a la pregunta que les sugería al principio, para que la puedan continuar más profundamente. ¿Cómo me evalúo? Mejor si lo escriben. ¿Cómo me evalúo respecto de la comunicación en este momento? ¿Qué quiero lograr con la comunicación? Y una tercera pregunta es: en mi comunicación, mayormente, generalmente, ¿qué estoy dando y qué estoy tomando? Entonces recuerden que nosotros en la comunicación podemos jugar el rol de emisor o de receptor. Entonces, como emisor estoy dando, como receptor estoy recibiendo. Entonces, vamos a darnos cuenta qué estamos tomando o recibiendo y qué es lo que estamos dando en la comunicación. Y la comunicación es de el alma, no es el cuerpo que se comunica. Aunque el alma para comunicarse usa las partes del cuerpo como usa el cuerpo completo, porque comunica a través de los ojos, comunica a través de los gestos y de la posición y de las palabras que se producen con las cuerdas vocales, pero es el alma que tiene un mensaje, que tiene un sentimiento. Entonces, quien se comunica es el alma y quien recibe la información es el alma. Y el alma tiene una comunicación que está siempre activa, que no es la de la palabra, es la de la vibración. Nosotros, los seres humanos, siempre estamos comunicando vibraciones y recibiendo vibraciones. Haya o no haya palabra, estamos comunicándonos, estamos dando y estamos recibiendo. Entonces, ¿de qué depende lo que estamos dando y lo que estamos recibiendo? Lo que estamos dando depende
de lo que sea nuestro sentimiento, de lo que sea nuestro estado de ánimo, de la virtud, pero también del vicio que yo estoy activando internamente, independientemente de que esté hablando o no esté hablando, independientemente del contenido de lo que esté hablando, ¿cuál es el estado interior? ¿Es de paz? ¿Es de amor? ¿Es de felicidad? ¿De esperanza? ¿De confianza? ¿De respeto? ¿De libertad? ¿O es de ira? ¿De miedo? ¿De tristeza? ¿De desesperanza? ¿De dudas? ¿De desconsideración? ¿De ataduras? ¿Alguien quiere compartir? Sí, vamos a escuchar comentarios que han hecho. Gabriel Orozco nos dice, como dice Luisa, cuando pienso en situaciones negativas las invoco. Cuando pregunto al otro, responsabilizo y tengo la oportunidad de soltar y de ser observador desapegado. Muy bien. En otro comentario dice Viviana Rodríguez, ponernos en el lugar del receptor para así poder entender por él por qué de su manera de comunicarse. Muy bien. Y cuando nos ponemos en el lugar de receptor, estamos escuchando. Nos toca como escuchar el sentir. La invitación a darnos cuenta que estamos constantemente compartiendo, pero también recibiendo vibraciones que yo estoy tomando a las demás personas y cuido. Si yo quiero que emerja el ángel, entonces, y es importante darme cuenta si me está moviendo, al contrario, algún miedo, un poco de ira o un sentimiento de tristeza. Entonces, vamos a cuidar nuestras vibraciones también, las que emitimos, y cuidémonos también de las vibraciones que recibimos, porque hay un secreto en esto, es que es muy poderoso, porque yo puedo decidir qué vibración quiero emitir, qué sentimiento quiero tener, porque aunque perciba que estoy intranquila, puedo hacer un esfuerzo para tranquilizarme y no necesito nada externo para eso, es una decisión. Entonces yo puedo decidir la vibración que yo quiero emitir y también yo decido la vibración que yo quiero tomar. Porque una persona esté airada, no tengo que yo darle cabida a la ira en mi interior. Yo puedo dar una mirada de misericordia, una mirada amorosa. Porque una persona esté triste y yo incluso la quiera ayudar, no tengo que envolverme en su tristeza, al contrario, me toca crear felicidad interior porque es desde mi felicidad que la voy a ayudar. Entonces, podemos ser sabios, podemos ser sabias decidiendo más allá de las palabras, teniendo intención más allá de nuestras palabras en la comunicación. Cuidar, claro, las palabras, como nos aconseja la comunicación asertiva con los diferentes elementos que nos invita a tomar en cuenta, y tener la conciencia que lo definitivo que estoy comunicando, lo que va a quedar seguro es la impronta que deja en el alma o el estado que deja en el alma, tanto el emisor como del receptor, la vibración. Entonces cuidemos la vibración para que creemos la mejor atmósfera para la comunicación. Y para cerrar, reiterarle las preguntas de reflexión sugeridas: ¿cómo me evalúo?
en la comunicación, qué quiero lograr en la comunicación y en mi comunicación cotidiana, mayormente qué estoy dando y qué estoy recibiendo en cuanto a vibraciones. Les agradecemos, como dicen las emisoras, el favor de su sintonía. Les agradecemos compartir este tiempo con nosotros y a las personas que se animan a compartir y los comentarios que nos respondemos durante la charla, como lo saben ya les respondemos en línea en su momento. Y les invitamos para el próximo sábado que iniciamos un ciclo que es relacionado con el yoga, dado que el 21 de junio es el Día Internacional del Yoga. Todos los temas del mes de junio estarán vinculados con el yoga. Entonces les invitamos. Y ahora vamos a tener nuestro acostumbrado cierre poderoso, un cierre que nos llene de energía, fuerza, esperanza para aplicar lo que nos haya parecido interesante en el día de hoy. Entonces, para esto, para generar ese poder interior, nos colocamos en una posición de realeza, de firmeza. Y respiramos con suavidad y profundidad, con conciencia de la respiración. Relajamos el cuerpo. Que cada parte del cuerpo esté suelta, sin tensión. Y también relajamos la mente con un pensamiento de paz. Yo soy un ser de paz. Yo soy paz. Paz es mi derecho de nacimiento. Paz es mi herencia divina. La paz es un recurso interior valioso, invaluable, que poseo. Y la paz está solo a un pensamiento de distancia, de un pensamiento determinado. Encuentro la paz con decidirme a experimentar paz, con hablarme a mí misma e invitarme al silencio interior. Más silencio que practico, más efectiva es mi comunicación cuando hablo. Veo la importancia de tener momentos de paz en mi mente, momentos en que conscientemente reviso si hay paz o conscientemente me decido a crear paz. Y la importancia de tener tiempos de silencio en la cotidianidad.
para hacer mi comunicación más efectiva, para hacer mis mensajes más elevados, para hacer mis vibraciones más puras y poderosas. Me comprometo a tener tiempo de introspección, tiempos de silencio. Om Shanti.